en mejor oportunidad de tratar estos temas con estos especialistas. Te vamos invitando que tomes ese micrófono y trabajes sobre el atril. Estimado Esteban, nos conocemos de hace mucho tiempo y va a ir desarrollando esta presentación a través de las distintas plataformas por las cuales estamos transmitiendo la misma. Bienvenido, Esteban. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a Juan, a todos los organizadores de este evento. Para mí es un placer estar aquí. Tuve la suerte de estar hace 3 años en este seminario prepandémico y en aquel momento, bueno... 4 años. 4 años ya. Es verdad, ya pasaron más. En aquel momento la inquietud de mi invitación era justamente pensar los desafíos de la Argentina en clave global. Siempre cuando uno discute con el sector político, empresarial, lo que uno mira es que la Argentina tiene una visión muy parroquial sobre los problemas del desarrollo, los problemas de la infraestructura. Si hay una visión muy de comarca, y creo que ese es uno de los problemas que tiene la Argentina para consolidar un proyecto de desarrollo federal e inclusivo. Entonces, siempre que soy invitado a hablar a otro público sobre temas internacionales, creo que es claramente una oportunidad indispensable. Tuve la suerte este año de estar en el Foro Yao Yao en Bariloche con empresarios y claramente, después de 4 años, los temas internacionales, hoy que están en la plana de todos los diarios, cada vez importan más porque justamente no son una cuestión de conocer y de saber, sino que las implicancias y los condicionantes para la Argentina, un país periférico, sin muchos recursos de poder, es totalmente fundamental. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a mi presentación. Desde la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, hemos venido escuchando que nos acercamos a una desglobalización, o es el fin de la globalización. Como ustedes podrán observar en estas distintas tapas de The Economist, es justamente el sentimiento que viene generándose en los últimos años. Y en realidad, lo que estamos atravesando no es el fin de la globalización. Es decir, lo que estamos atravesando es un cambio, una mutación en la globalización, una nueva fase de la globalización, y sobre ella creo que todos los actores que operan en el escenario internacional, sean estados, sean empresas, tienen que justamente estar atentos y tener buenas lecturas del mundo. Fíjense, este gráfico mide el porcentaje del comercio internacional de bienes sobre el PBI global. Fíjense que llegamos en el 2018 a un pico y desde entonces estamos bajando dicho indicador. Y ese es uno de los indicadores que llevan a decir, bueno, estamos en un proceso de crisis de la globalización. Pero más allá de este indicador, lo que uno observa en términos históricos es que todavía seguimos en un proceso claramente virtuoso de la globalización. Es decir, casi el 50% de comercios de bienes sobre el PIB global es, en términos históricos, si no fíjense, el cuadro es toda una novedad. Lo que sí estamos atravesando, y esto es importante, es que las crisis geopolítica que estamos atravesando, hoy tenemos un nivel de sanciones financieras y económicas a una economía media como es Rusia, semejante a lo que fue las sanciones a Italia y Japón en la década del 30. Tenemos también una competencia entre Estados Unidos y China, la primera y segunda economía del mundo. Ahora, eso se da en este contexto, en un contexto de interdependencia global. Y eso claramente cambia, sin lugar a dudas, el panorama internacional. Este año en el foro de Davos, donde la geopolítica fue el tema central, si todo el empresariado global estaba preocupado, ¿qué está pasando en el mundo en términos de la política internacional? El CEO de un fondo de inversión dijo una frase que creo que es muy ilustrativa. La geopolítica, que había estado en los bordes de la globalización, está ahora al frente y en el centro de cualquier decisión de inversión. Y si ustedes se fijan, esta globalización de costos, que es esta fase que para mí estamos dejando atrás, que era una globalización basada en el outsourcing, en el offshoring, en la fragmentación de las cadenas globales de valor, solamente buscando la rentabilidad de los sectores empresariales, la geopolítica era un tema secundario
Las consultoras de riesgo político solamente hablaban de cuestiones vinculadas a nacionalizaciones en los países de la periferia, el terrorismo internacional. Lo que estamos viendo en la actualidad es que la geopolítica y el riesgo político están en el centro del proceso de globalización. Y eso es un cambio cualitativo importante. O sea, la globalización que estamos estamos transitando no es un problema cuantitativo, si disminuye o no el comercio internacional, si hay o no disrupciones, es un problema cualitativo. Y es por eso, y creo que es un gran desafío desde la Argentina, para las grandes empresas, pero también para pequeñas empresas internacionalizadas, pensar lo que se está pensando globalmente, incluir dentro de los esquemas decisionales lo que se conoce como el Chief Geopolitical Officer, alguien que esté pensando las implicancias y los riesgos geopolíticos que tiene cualquier actor que está operando en la economía internacional. Entonces eso me parece que es un tema fundamental. Y fíjense, ¿no? Hoy cualquier actor que esté incluida en el ambiente de negocios global, lo que caracteriza este momento es la incertidumbre. Los elevados niveles de incertidumbre global, que a diferencia del riesgo, que justamente se pueden cuantificar y operar, la incertidumbre tiene una implicancia que es la difícil proyección de escenarios. Y eso es lo que hoy, y la tapa de Foreign Affairs, que es una de las principales revistas especializadas, este número así lo indica. ¿Qué hablamos de incertidumbre global? Un mundo en ebullición. Todo esto que voy a nombrar está pasando simultáneamente. Tenemos una guerra comercial entre la primera y la segunda economía del mundo. O sea, el comercio hoy global es un comercio administrado. Claramente, si uno mira, el flujo global más importante está administrado. Tenemos una guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania, que claramente está alterando el escenario geopolítico global. Ya solamente Paloma avanzará sobre implicancias, pero tenemos una guerra a la puerta de Europa inédita en lo que va del siglo XXI. Una guerra latente en el estrecho de Taiwán, que es justamente el problema que hoy todos los especialistas están pensando. ¿Qué pasa si tenemos una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán? Un estrecho logístico de los más importantes del comercio internacional. Tenemos lo que yo le decía, sanciones inéditas a una economía como Rusia. No estamos hablando de una economía como Cuba, como Corea del Norte, estamos hablando de Rusia, un actor fundamental y neurálgico en lo que es el mercado alimentario y el mercado energético. O sea, tenemos disrupciones en las cadenas globales de valor de energía y de alimentos. Tenemos esta inflación en las principales economías del mundo. Hace 2 días el dato de inflación norteamericano derrumbó Wall Street, y ese es un tema que sigue preocupando, dado que más allá de el endurecimiento de la política de la Fed, hoy la inflación global en Europa y Estados Unidos sigue en alza. Tenemos como consecuencia los 3 motores de la globalización productiva en el mundo se están apagando. El problema de la inflación en Estados Unidos está generando claramente temores de recesión. Lo que estamos viendo en Alemania con la afectación de la competitividad alemana por ya la desaparición de la energía como un factor de competitividad estructural. Y en China tenemos un problema de una política muy fuerte contra el COVID que está paralizando claramente la economía china. Hoy las proyecciones hablan de un crecimiento cerca del 3% del PBI chino, que eso, si uno mira la evolución, es claramente un crecimiento muy por debajo de las expectativas. Entonces, los 3 motores de la economía internacional están ralentizándose, y eso es claramente una situación a tener en cuenta. Tenemos el impacto del cambio climático. Hoy en el mundo se está discutiendo un concepto que en Argentina, en esta realidad que nos obliga a estar siempre con la coyuntura y pensando en los problemas del ayer, que es el de heat inflation, inflación vinculados a las olas de calor. Y esto es importantísimo para un país como Argentina, productor de alimentos. El IPC, que es justamente el panel intergubernamental de Naciones Unidas del Cambio Climático, dijo un dato que me parece central a tener en cuenta. Y lo estamos viendo en Pakistán, en la India. Olas de calor con un potencial de destrucción de cosechas, con 1,5 grados centígrados por debajo de la atmósfera, era probable que ocurra 1 cada 60 años.
con 1,5 grados centígrados por encima, 1 cada 6 años. O sea, el tema del cambio climático es palpable. Y todo esto en un contexto todavía de pandemia. Más allá que estamos transitando la fase endémica, la pandemia no desapareció. Bien, el panel habla de oportunidades locales. Bueno, pensemos oportunidades y amenazas. ¿Qué significa una estrategia exitosa para cualquier actor que opera en la globalización? O sea, empresas, estados subnacionales, estados, maximizar oportunidades y reducir amenazas. Eso es una estrategia exitosa de inserción internacional. Y todo orden internacional, cualquiera, tiene oportunidades y amenazas. Claramente vamos a ver que este contexto es mucho más restrictivo que permisivo, pero así igual las amenazas aparecen. Primera gran oportunidad. América Latina está lejos de la geopolítica. Somos una zona de paz. Y en este contexto internacional, tener en gran parte resueltas las hipótesis de conflicto es fundamental. Hoy en el mundo se está hablando de fronteras, dilema de seguridad, soberanía. En este contexto, una zona de paz, fíjense el gráfico, los conflictos interestatales a nivel global, fíjense lo que es el hemisferio occidental. O sea, eso para el clima de negocios y para la competitividad es una variable estructural que muy pocas veces se resalta a la hora de pensar las oportunidades locales. Lo malo, más allá que la globalización está cambiando, estamos lejos de la globalización. Cuando muchas veces se habla del por qué la Argentina y América del Sur tienen un problema de inserción en las cadenas globales de valor y en la economía internacional, muy pocas veces se pondera la variable geográfica. Fíjense, este gráfico muestra las 500 empresas rankeadas por el índice Fortune 500. Fíjense, los que yo les decía, los 3 grandes hubs de producción de cadenas globales, Estados Unidos, Alemania, Europa y China. Bueno, cada vez hay menos empresas multilatinas en ese índice. Estamos lejos de la globalización y ese es un problema estructural, es geográfico. Y eso claramente en este contexto pesa y hay que intentar revertirlo o morigerarlo. Ahora bien, ¿qué está pasando en el mundo? Y esto creo que para un país como la Argentina, donde estamos viendo claramente nuestro shift en términos del comercio internacional, fíjense, este gráfico lo que mide es los países conectados por su principal socio comercial. Esto es 1980, esto era el mundo hace 40 años. Fíjense, yo marqué con una flechita para ayudarlos, ¿dónde está China? China era un satélite de la economía japonesa. Fíjense, Estados Unidos, Europa, Japón, los 3 motores de la economía hace 40 años. Fíjense qué pasó 40 años después. Gran parte de la economía internacional está virando sobre China y sobre el este asiático. Y acá una pregunta a todo al sector empresarial, al sector de las políticas públicas. ¿Está la Argentina mirando en términos del shift geopolítico y geoeconómico qué está pasando en esa geografía? ¿Cuántos de los activos diplomáticos que tiene Argentina está pensando en justamente abrir mercados en embajadas, consulados en el sudeste asiático? ¿O todavía seguimos pensando en una lógica occidentalista donde tenemos nuestros recursos diplomáticos pensados en un mundo que ya no ocurrió y que ya le dejamos atrás? Eso como justamente una pregunta para pensar e interpretar este gráfico. Oportunidades. Tenemos un problema que en nuestra economía, que claramente es un problema económico, pero puede ser una oportunidad, es que si ustedes se fijan, América Latina en general y Argentina viene teniendo una baja del costo salarial. Esta idea de que en Asia tiene una competitividad salarial baja, eso ya es una globalización que pasó. Entonces, en ese contexto y en un contexto donde se están pensando relocalización de cadenas globales de valor a partir de conceptos como nearshoring, que es relocalización por proximidad, o friendshoring, relocalización por cercanía de socios geopolíticos, es una oportunidad para la Argentina de volver a pensar en algún tipo de inversión y de aproximación a las cadenas globales de valor. Da para mucho el tema, pero claramente hay oportunidades en esa dirección. Otra oportunidad,
sigue siendo la economía china. Digo, aquellas voces que plantean que, bueno, hay que tomar partido en este contexto de rigidez geopolítica, yo les digo, Israel, socio estratégico de los Estados Unidos, está próximo a firmar un TLC con China. Israel. Japón, aliado estratégico de Estados Unidos en Quad y en un conjunto de iniciativas geopolíticas, forma parte del RCEP con China. O sea, claramente acá hay que tener una estrategia, y con eso voy a ir terminando después más adelante mi presentación, pragmática, inteligente de vinculación múltiple en el escenario internacional. Digo esto porque también hoy gran parte de las posibilidades de inversión que tiene la Argentina están vinculadas a la complementariedad con la economía china y eso no hay que tenerle miedo de profundizar. Bien, oportunidades de la Argentina en este contexto global. Yo le decía, hitflation, algo que está dando en el mundo. Bueno, la Argentina, en un contexto de crisis alimentaria global por el problema de fertilizantes, tenemos un sector hipercompetitivo, que es la biotecnología, de los más desarrollados a nivel industrial en el país. Vengo de Rosario, polo biotecnológico por excelencia. Hoy lo que tiene que ver con la tecnología HB4, trigo y soja, claramente en relación a los problemas de sequía, la estamos exportando en el mundo. Agrobiológicos, ante el problema de fertilizantes químicos, los agrobiológicos hoy son la gran solución para el sector agropecuario en el futuro. Tenemos en el contexto post-pandemia los servicios basados en el conocimiento, otro sector claramente donde la Argentina tiene competitividad por sus recursos humanos, por el tipo de cambio, otro sector donde el mundo está pidiendo la oportunidad que tiene la Argentina. Crisis energética, tenemos vaca muerta, podemos ser un gran exportador de gas natural licuado. Hoy la inversión que se anunció de capitales malayos con YPF es claramente la punta de lanza de ese sector. Transición energética, minerales, litio, cobre. La Argentina tiene, siempre lo digo, una gran parte de los recursos que está demandando el mundo hundidos. Tenemos en Mendoza fertilizante potasio hundido, tenemos cobre y litio bajo nuestros suelos, tenemos el gas. Claramente el gran desafío es generar las condiciones macroeconómicas y de infraestructura para poder avanzar en eso. Claro que el riesgo es que el mundo hable de geopolítica del litio, geopolítica del cobre, porque ahí los riesgos aparecen y los actores externos comienzan a demandar mayores compromisos. Bien, para finalizar, ¿cómo puede la Argentina posicionarse en este contexto de globalización de riesgos? 3 estrategias simultáneas. La primera, estrategia de cobertura. Como yo le decía anteriormente, claramente en este contexto pensar que hay que acoplarse a alguno u otro de los actores más importantes es un grave error. La Argentina tiene importantes compromisos y es parte del diseño estratégico de los Estados Unidos, y eso nadie lo discute, pero claramente nuestro comercio y nuestras inversiones hoy apuntan cada vez más al este asiático. En América Latina, para poner un ejemplo, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, más del 30% de las exportaciones van para China. Entonces, estrategia de cobertura. Esto va a ser un juego delicado de intentar una política de equidistancia y de seguir apostando a los beneficios que esto trae. Y si no, fíjense, diversificar las relaciones exteriores. Los 2 principales acuerdos de inversión más importantes en el último año vinieron de capitales australianos, hidrógeno verde, y de capitales malayos. Diversificar relaciones exteriores. Estrategia de vecindad. Claramente, si no hay algún acuerdo con nuestros vecinos, sobre todo con Brasil, va a ser muy difícil poder proyectar y tener la capacidad de reducir las amenazas que el contexto internacional que aparecen y potenciar las oportunidades. Entonces, estrategia de vecindad es fundamental volver a tener una política activa en materia de integración regional. Y esto me parece que es uno de los principales desafíos que tiene la inserción internacional de la Argentina. Y por último, lo que con un colega hablamos de estrategias de amortiguadores. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si no pensamos en términos de ciertos consensos básicos de la política, es muy difícil proyectar y tener una fortaleza negociadora en este contexto internacional.
¿A qué me refiero esto? Digo, mínimamente lo que Gerchenov habla de una coalición exportadora, eso me parece fundamental, federal exportadora. Pensar evitar la duplicidad decisional en la política exterior, tener una estrategia internacional. Y más importante aún, y con esto termino, que ya seguramente en el panel que viene mañana con Marina del Poyeto y Andrés Malamud hablarán mucho, la capacidad de Argentina de recuperar la estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica es muy difícil poder proyectarse internacionalmente. Vivimos negociando la emergencia y esto siempre ocurre con nuestra vulnerabilidad financiera, problema de crisis y balanza de pagos. O sea, negociar en la emergencia claramente es un problema y ese no solamente para el sector público, sino también para el sector privado y su estrategia de internacionalización. Así que con esto termino. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Esteban. Tenemos... No, está todo bien con el micrófono. La vamos a ir invitando a Paloma para que se vaya acercando y te vamos a ir dejando ya cuando organicemos el coloquio. ¿Hacia dónde va el mundo occidental en este mundo de incertidumbres? La idea del mundo occidental democrático, de las democracias liberales, capitalistas desarrolladas, ante el cuadrito que presentaste de los principales socios comerciales y el cambio de los bloques comerciales del mundo y que también habla de los bloques políticos del mundo. Eso es para el coloquio, te vamos a dejar un largo rato para que los pienses. Bienvenida, Paloma. Te invitamos a que desarrolle tu presentación y que nos plantees. Estamos en una zona de una de las principales interfaces fluviomarítimas de la Argentina y que se desarrolló fundamentalmente en las últimas 3 décadas bajo la impronta de la logística, instalaciones portuarias, circulación de bienes y todo lo que concierne al potencial COMEX argentino. Este es un corredor desde Timbúes hasta el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentran las INPO y las EXPO de Argentina. Bueno, por eso también la lógica de convocarte y de invitarte a esta edición del seminario Zárate Campana. Bienvenida. Gracias, Juan. ¿Se escucha ahí? Bueno, a mí... Si querés podés sacar el micrófono y tomarlo Sí, con la mano. Sí, Más por ahí sencillo. es más fácil, ¿no? Sí, yo veo la presentación, pero no la veo ahí. Ahí. Bueno, Esteban me dejó todo así muy como un poco para profundizar y bifurcar sobre algunas cosas, digamos, que ya fueron abordadas. Pero básicamente, bueno, como Juan decía al principio, yo trabajo mucho sobre el tema de cadenas globales de valor. Es un tema que, digamos, y que hoy está... Yo trabajo este tema hace como 15 años, ¿no? Pero ahora está muy de moda. Entonces, un poco para ver de dónde veníamos, ¿no? Y entender un poco que muchas de estas cosas que hoy están, digamos, en el centro de la discusión, digamos, sobre... bueno, hacia dónde vamos, cómo nos insertamos, qué pasa con la región, qué pasa con la Argentina. Hay muchas de estas cosas que ya estaban presentes desde hace un tiempo, ¿no? En las dinámicas, digamos, del comercio internacional y de la política internacional. Entonces, bueno, un poco veníamos de 30 años de cadenas globales de valor, por ahí un poco más, con distintos ritmos, ¿no? O sea, digo, al principio, o sea, esto de que el comercio crecía más que el producto a nivel mundial. Esto es un fenómeno, digamos, de fines de los 90, principios de los 2000, pero después esto se empieza un poco a desacelerar y también cambia un poco el rol de China, ¿no? O sea, que es fundamental en esto. Por otro lado, también crece mucho el comercio de bienes intermedios. Esta es la primera forma en que nos aproximamos al tema de las cadenas globales de valor. Pero la realidad es que en los últimos años lo que empieza a llamar la atención de todo el mundo en realidad es el crecimiento del comercio de servicios,
que cada vez tienen más importancia dentro de las cadenas y que, bueno, en muchos casos están muy mal medidos, porque en realidad hay un montón de servicios que están incorporados a los bienes y no aparecen en ninguna estadística de comercio internacional. Pero la realidad es que en los últimos 10 años, cerca del 80% del comercio global está dentro de cadenas globales de valor que tienen distinto grado de complejidad, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con algunos rasgos fundamentales, fundamentalmente la caída, la revolución de los transportes y de la conectividad, o sea, tanto la conectividad física como la conectividad virtual, digamos, las telecomunicaciones, y también con la proliferación de los acuerdos comerciales y que desaparecieran, digamos, en gran medida o cayeran las barreras al comercio, en un principio, sobre todo lo que son las barreras arancelarias, pero después un montón de otras barreras que, bueno, que se empiezan a volver cada vez más complejas y están complejizándose aún hoy, ¿no? Y todo esto se da en el marco de un sistema que es el sistema multilateral de comercio, que en los últimos 30 años ha sido un marco que en algún punto permitió gestionar esta globalización creciente que hoy, bueno, estamos preguntándonos si sigue existiendo o hacia dónde va. Entonces, lo que es importante para nosotros, y esto es algo que, digamos, que no es de ahora, ¿no? O sea, muchos países, sobre todo los asiáticos, y ahí China, digamos, es fundamental, pero también otros, digo, China no es el primero ni el último de los países asiáticos en desarrollarse en base a un modelo de inserción en cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, en función de que obviamente la inclusión de más empresas y más países en cadenas globales de valor aparentemente es muy buena para el desarrollo, hay muchísimos indicadores de esto. Desde hace ya bastante tiempo que la mayor parte de los países del mundo se preguntan cómo entrar en estas cadenas, ¿no? Digo, en América Latina esto ha sido una pregunta recurrente en los últimos 15 años sin una respuesta muy satisfactoria, porque América Latina es, de hecho, una de las regiones menos integradas al fenómeno de cadenas globales o integradas de una manera subóptima a las cadenas globales de valor, ¿no? La otra cosa que es importante, ahora que todos hablamos del friendshoring, el nearshoring, el reshoring y todos los shoring, es que las cadenas globales de valor, bueno, esto es un poco los fundamentos, ¿no?, de las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor son globales, pero también son regionales. Es decir, hay fragmentación y también hay concentración. Esto que mostraba Esteban de cómo cambia la relación de los países con su principal socio comercial desde la década del 80 hasta ahora, y los principales hubs, esos son los que se conoce como las fábricas mundiales, que articulan relaciones productivas a nivel global, pero sobre todo a nivel regional. Y esto para nosotros es fundamental y creo que, o sea, viene siendo fundamental y por eso hace 15 años estamos pensando cómo entramos en esto, pero sobre todo creo que es fundamental hacia adelante para repensar cómo podemos aprovechar las oportunidades que surgen del nuevo contexto internacional. Entonces, un poco los fundamentos que explican, digamos, que haya habido 30 años de cadenas globales de valor tienen que ver justamente con esto, que caen los costos de transporte y aumenta la conectividad y también que aumenta la vinculación de los países entre sí a través de acuerdos comerciales. Esto que hace mucho tiempo llamábamos Spaghetti Bowl y que ahora ya más que espaguetis, no sé, es un caos o sea, hay más fideos que otra cosa. Algunos de esos factores se mantienen y otros más o menos, ¿no? Y también por eso hoy hay muchas preguntas acerca de la resiliencia de las cadenas globales de valor, digo, del factor globalidad dentro de las cadenas productivas, y por otro lado, el rol del comercio, ¿no?, en esta integración productiva. Entonces, por un lado, vemos que, por ejemplo, el tema de los fletes, que
en los últimos años, sobre todo en la pospandemia, bueno, hay un montón de condiciones que llevan a un aumento, digamos, muy abrupto de los fletes que no terminan de recuperarse, aunque lo que vemos en el segundo gráfico es que en lo que va de este año sí hay una tendencia a la caída del precio de los fletes, que igual no llega a equiparar, digamos, la situación prepandémica, ¿no? O sea, los fletes internacionales siguen estando en niveles muy altos. Esto responde a un montón de factores, digamos, a un montón de factores disruptivos en el comercio internacional, pero claramente es un tema que a nosotros, por nuestra ubicación en el globo terráqueo, nos debería preocupar, ¿no? O sea, es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y por otro lado, esto que decía un poco Esteban, o sea, la verdad no vimos nuestras presentaciones, pero estamos realineados. Si nos desglobalizamos o la globalización cambia, el otro día escuchaba a alguien que hablaba de internacionalización, o sea, la globalización se resiente, pero permanece la internacionalización, que por ahí no es lo mismo que la globalización como idea, ¿no? O sea, como un sistema donde hay cierto predominio de esto que podemos llamar a nivel geopolítico la Pax Americana, y donde el mundo opera más en una forma, digamos, más coordinada, que bueno, esto no se ve tan claro hacia adelante. Sin embargo, lo que sí vemos es que a nivel comercio, digo, las cifras comerciales se han recuperado, ahí hay un montón de efectos, ¿no? El efecto inflacionario tiene un factor y el tema de los aumentos de los costos, digamos, tiene un impacto en cuando uno mira, digamos, el efecto precio y el efecto cantidad no es igual, digamos, eso está medido en dólares y obviamente las diferencias de precio tienen un rol ahí. Y por otro lado, lo que también podemos ver es que lo que sí sigue creciendo muchísimo es el tema de la conectividad. Y esto también es clave en términos de algo que Esteban decía antes, de las oportunidades, por ejemplo, en el sector de servicios, que claramente, digamos, se han visto y se han producido en la pospandemia, ¿no? Con la disrupción, cuando las economías cerraron y la gente se tuvo que ir a sus casas, hubo economías muy intensivas en prestación de servicios sobre Internet que sufrieron procesos de deslocalización porque la gente en sus casas no tenía el nivel de conectividad que tenían las empresas. Entonces, esto, digamos, complicó la situación de seguir proveyendo servicios. Entonces, y en estos sectores, sobre todo, con algunas dotaciones, digamos, que la Argentina en este sentido, digamos, tiene ventajas importantes, si uno da el marco correspondiente, es posible captar tal vez inversiones correspondientes al sector de, por ejemplo, servicios basados en el conocimiento. Y lo que también seguimos viendo es que, por otro lado, y esta es otra cuestión que surge mucho cuando nos preguntamos si hay desglobalización, en la medida en que el sistema multilateral de comercio se debilita, empiezan a aparecer una cantidad de acuerdos, o sea, y arreglos, esto que se llama el plurilateralismo, donde se empiezan a armar clubes de países afines para tratar determinadas cuestiones. Esto que ahora tiene un componente geopolítico extra, las iniciativas de los acuerdos de Estados Unidos en Asia, y China fortaleciendo sus redes de acuerdos. Esto obviamente, digamos, responde a una cuestión geopolítica que hoy está arriba de la mesa, pero es previo. O sea, esto ya existía, venía existiendo antes, porque justamente el tema de las cadenas globales de valor lleva a pensar, digamos, primero, resalta el rol de las empresas como actores privilegiados de la globalización. Y por otro lado, resalta la importancia de contar con normas y reglas y estándares que sean propicios para que las empresas inviertan y comercien y puedan integrarse en las cadenas globales de valor. Y todos esos marcos
no están desarrollados en el marco de la OMC. Y este es uno de las grandes, digamos, de los grandes temas pendientes del sistema multilateral para dar respuestas al mundo real de la producción y el comercio, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco, o sea, el tema de las fábricas mundiales, porque básicamente estos tres hubs, o sea, que Estados Unidos, China y Alemania, lo que hacen son articulan sistemas regionales de producción y comercio, que después obviamente se vinculan globalmente, pero las cadenas globales en principio siempre son regionales. O sea, hay fragmentación, pero hay clusterización también y hay concentración. Y en este gran esquema es donde, bueno, nuestra región, no solo nuestra región, ¿no? También África, está bastante ausente de este esquema. Mientras tanto, mientras en el mundo se hacen un montón de acuerdos plurilaterales, que hoy son alrededor de 350 acuerdos comerciales, bueno, la Argentina, dentro del Mercosur, tiene 20 acuerdos y en los últimos años no ha firmado casi ningún acuerdo relevante. Y esto me parece que es central, porque en este mundo que viene, ir solos va a estar bastante difícil. Entonces ahora lo que tenemos es una superposición de crisis. Veníamos en un sistema complicado, porque todo lo que yo dije hasta ahora ya pasaba antes del COVID. O sea, todo esto estaba ocurriendo ya. Lo que pasa es que venía como por debajo, ¿no? O sea, por ahí no estaba tan visible, pero estaba. Entonces, nada, con las cadenas globales en los últimos años veníamos pensando en esto de, bueno, ¿qué pasa con los servicios, las estrategias de valor agregado, los temas de la digitalización? Y en los últimos años ya esto estaba cambiando, porque la robotización, por ejemplo, ya venía impulsando procesos fuertes de reshoring y nearshoring. O sea, había empresas que habían deslocalizado su producción en Asia antes del COVID y antes de la amenaza, digamos, de la disrupción de las cadenas, y ya habían llevado parte de su producción de vuelta, digo, con las iniciativas de Trump de Make America Great Again, pero también en países europeos, que Puma en el 2018-2019 había abierto por primera vez una fábrica en Alemania, después de creo que como 20 años, una fábrica con la que llevó parte de la producción que tenía en Asia, nuevamente a Alemania, completamente automatizada, ¿no? Entonces, estos procesos ya estaban ocurriendo. Y bueno, y ahora obviamente sobre esto se agregó las variables geopolíticas, porque lo que mostró el COVID y lo que profundiza la guerra de Ucrania es los riesgos y la disrupción de la fragmentación de las cadenas, los riesgos que existen en términos de provisión, de logística, de seguridad. Y a esto se le agregan algunas otras cuestiones. Los temas de medio ambiente y sustentabilidad, que también mencionaba Esteban, y donde nuestro país y nuestra región tiene oportunidades muy interesantes. Los cambios en los roles internacionales y arriba de esto estaba la crisis del multilateralismo. Sobre todo esto vino el COVID y la guerra. Y ahí, obviamente, estos procesos se empezaron a profundizar y aparecieron arriba de la mesa. Y ahora, bueno, todos nos preocupamos si el friendshoring, el nearshoring, si las inversiones van a volver a América Latina, si Estados Unidos va a traer todas sus empresas y van a invertir en la región. Esto es lo que todavía no sabemos y tampoco es tan claro. Pero empiezan a aparecer también amenazas globales que estaban latentes, porque digo, la inseguridad alimentaria no es un problema de ahora. Lo que pasa es que lo que hizo la crisis de Ucrania fue dejarlo muy a la vista. O sea, entonces estamos ahora en este momento de transición, donde básicamente lo que tenemos, como decía Esteban, es una gran incertidumbre, ¿no? Respecto de qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los escenarios posibles, y cómo podemos ubicarnos, ¿no? en estos escenarios. Entonces, un poco lo que vemos en el gráfico de este lado, este es el índice de incertidumbre mundial, que claramente vemos, o sea, que esto se acelera muchísimo a partir de los años 2000, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto está impulsado por la globalidad de los riesgos y de las amenazas. O sea, entonces, justo antes de entrar acá, charlábamos con Esteban de la pandemia,
y recordábamos la gripe porcina del 2009 y cómo, o sea, el nivel, digamos, de globalidad de la amenaza, o sea, claramente fue muchísimo menor. O sea, entonces, digamos, estamos ante escenarios muy diferentes, digamos, incluso en términos temporales de algo que no ocurrió hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, y esto plantea desde el comercio internacional varios escenarios posibles. Por un lado, es claro, digamos, que estamos en un entorno volátil e incierto, o sea, esto, digamos, muy complejo, donde hay multiplicidad, digamos, de amenazas y también de oportunidades, y la cuestión es saber leerlas. Aparecen cosas nuevas, o sea, aparecen nuevas barreras al comercio internacional, aparecen mayores barreras, vuelven las barreras en frontera, que eran temas que estaban bastante desmantelados, digamos, con la caída sucesiva de los aranceles. A esto se suman barreras cualitativas que van y vienen, ¿no? Pero, no sé, calculo que todos recordamos, por ejemplo, lo del tema de los contenedores con COVID y, o sea, y el tema de si los alimentos son seguros, están libres de COVID. Bueno, estas son nuevas barreras que en la medida en que aparezcan nuevas amenazas pueden aparecer y desaparecer. Cadenas regionales y globales, digamos, cadenas que se venían acortando. Y después esto de los países confiables y no confiables, ¿no? O sea, yo creo que es muy claro que el tema del COVID y la guerra de Ucrania pusieron en jaque o mostraron lo frágil que son las reputaciones de los países también, ¿no? Como socios comerciales. Entonces esto también es fundamental. Y por otro lado, bueno, un mundo tal vez más multipolar, donde el conflicto y la interdependencia estén mano a mano y donde va a haber que navegar entre el conflicto y la interdependencia, porque hay muchos procesos que es muy difícil desarmar, ¿no? O sea, entonces, digamos, hay procesos de la globalidad que son difíciles de traer hacia atrás. Bueno, esto plantea una cantidad de desafíos. Por un lado, digamos, nada, acá estamos todos en este salón y ya no usamos barbijos y nos contagiamos el COVID y es una gripe. Esto no ocurre en todos los lugares del mundo. La recuperación, o sea, la pandemia todavía existe y la recuperación a nivel mundial no es igual en todas las regiones. No todas las regiones tienen, la gente tiene 4 dosis de vacunas como acá. Entonces, esto, digamos, plantea momentos distintos en distintas regiones del mundo. Algunas condiciones básicas que suponíamos del mundo globalizado se han modificado. Algunos insumos clave han aumentado de precio. Esto tiene impactos, digamos, a nivel de la economía a nivel global. Las disrupciones han mostrado la fragilidad de las cadenas y esto de, bueno, no sabemos si estamos desglobalizándonos, cambiando o hacia una fase más de internacionalización menos globalizada. Ahora estamos hablando de esto del just in time al just in case, o sea, y esto es lo que apalanca estos procesos de reshoring, nearshoring, friendshoring, o sea, estar preparados para las eventualidades, porque lo que nos mostró tanto la pandemia como la crisis de Ucrania, es que, bueno, que fácilmente, digamos, insumos y bienes muy básicos pueden estar comprometidos y esto puede ocurrir muy rápidamente, ¿no? También lo que mostró la pandemia fue que hay problemas de coordinación a nivel global y esto es un gran problema porque hay problemas que son globales, ¿no? Digo, estos dos problemitas que tenemos abajo, que yo por eso los puse en negrito, la inseguridad alimentaria y el cambio climático, esos problemas son problemas globales, o sea, digo, no reconocen las fronteras. Si yo tengo un problema, o sea, yo puedo tener la producción más sustentable y ser carbono neutro, si mi vecino no le importa nada de esto, bueno, la atmósfera se arruina para todos, el cambio climático viene para todos, entonces después tengo sequías, problemas de aumento de la temperatura, lluvias extremas, bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos. Entonces, son problemas que no admiten una gestión individual.
O sea, hay que pensarlos, digamos, como un problema global que requiere bienes públicos más globales, ¿no? Bueno, para nuestra región, digamos, hay, obviamente en este marco hay amenazas. A ver, los temas de cambio climático llevan a medidas proteccionistas, que yo ahora está justo aprobándose el Green Deal. Esto, digamos, presenta dificultades para nosotros, donde vamos a tener que ir a demostrar la sustentabilidad, digamos, de nuestra producción. La buena noticia es que nuestra producción es muy sustentable, o sea, que producimos de forma muy sustentable. La mala noticia es que necesitamos comunicarlo más y mejor, porque en el resto del mundo todavía como que no todo el mundo lo sabe. Entonces, por otro lado, la geopolítica está en la mesa otra vez. O sea, hay cosas que ya estaban de antes, pero la geopolítica las activó. Y ahí vamos a tener que tener un equilibrio, o sea, va a ser difícil navegar el mundo que viene para países como el nuestro, donde las cuestiones netamente comerciales tal vez están en un lugar y las cuestiones estratégicas están en otro lugar. Y entonces, bueno, entre las dos cosas va a haber que navegar en aguas inciertas. Por otro lado, vamos a vivir en un mundo donde cada vez va a haber más estándares. El otro día estaba leyendo algo muy interesante sobre los tipos de los estándares privados y no me acuerdo bien de quién era la cita, pero decía como las empresas de tercer orden venden productos, las empresas de segundo orden venden servicios, las empresas de primer orden venden estándares. Entonces, digo, esos estándares, o sea, muchas veces los fijan otros y es importante, y por esto es que es fundamental que pensemos, digamos, de qué manera nos vamos a integrar a este mundo, porque si no, vamos a seguir cumpliendo estándares que ponen otros, ¿no? Entonces, quedarse afuera de los acuerdos es más riesgoso hoy que antes. Las cuestiones vinculadas a la seguridad y a la trazabilidad se vuelven cada vez más complejas y más importantes en un mundo donde quedó claro que las zoonosis son posibles y las pandemias pueden ocurrir. Digo, y por otro lado, esto presenta riesgos logísticos y costos, o sea, que para nuestra región son difíciles porque, bueno, estamos lejos del mundo, ¿no? O sea, y estar lejos del mundo tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Por otro lado, estamos lejos del mundo y por eso somos una zona de paz. Y eso hoy es clave, es un activo que antes no tenía la relevancia que hoy tiene desde el punto de vista comercial, ¿no? Sí hay una recuperación del comercio, o sea, el comercio se viene recuperando, en particular el comercio agroalimentario se ha recuperado mucho en el último año. Nuestro país tiene enormes potencialidades para abordar tanto el tema de seguridad alimentaria como el tema de las cuestiones de sostenibilidad y cambio climático. Puede hacer contribuciones al tema de la sostenibilidad y del cambio climático mientras produce, o sea, a partir de las prácticas productivas. Por otro lado, tiene gran potencial en temas estratégicos que ya mencionó Esteban, o sea, no solo en los temas energéticos y en los temas, digamos, vinculados a los nuevos minerales, por ejemplo el litio, pero también en el potencial de las energías limpias o en lo que sería servicios ecosistémicos que hoy no están valorizados a nivel internacional, pero que es un tema interesante para llevar, por ejemplo, a la próxima COP27 en noviembre, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza están en el centro de las estrategias de mitigación, no de adaptación, sino de mitigación, y ahí es donde necesitamos marketinear mucho mejor lo que nosotros hacemos y darlo a conocer mucho más a nivel mundial. Y bueno, y por último, este puede ser una oportunidad para relanzar negociaciones que estaban detenidas. En este momento, o sea, es muy necesario construir esos lazos, porque bueno, necesitamos primero seguir diversificando nuestra canasta exportadora a partir de estos activos y diversificar nuestras relaciones comerciales.
tratar de evitar las respuestas no coordinadas. Hoy justo hablamos con Esteban antes de entrar acá, o sea, la duplicidad de estándares que tenemos incluso entre los países de nuestra región. Pensamos en el potencial de reshoring o de nearshoring. Si no creamos las condiciones, digamos, tanto logísticas como de facilitación para que pueda haber circulación entre nuestros países en nuestra región, esto va a ser muy difícil. O sea, digo, bueno, será México y, o sea, los países que ya se vienen beneficiando del nearshoring, pero para que América del Sur pueda recibir inversiones del nearshoring, necesita mejorar la conectividad en todos los sentidos. Y por otro lado, o sea, en este mundo y con este nivel de desorden, estamos un poco como en la ley de la selva, ¿no? Entonces, somos chiquitos para ir solos a pelear contra los leones. Con lo cual, digo, para mí es fundamental pensar en evitar la descoordinación a nivel regional, trabajar conjuntamente público y privado. O sea, yo vengo de trabajar un montón de años en GPS. GPS es una red de instituciones de agro de los países del Mercosur. Y bueno, y por último, hacernos cargo de esta oportunidad y evitar el proteccionismo no cooperativo, que me parece que, o sea, que no nos conduce a ninguna parte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paloma. Te vamos a invitar que te acerques para que tengamos la continuidad del coloquio acá entre nosotros. Acerca el micrófono también, así podemos. Lo estamos transmitiendo en vivo. Te voy dejando un punto final, el tema de las conectividades. Habla de las infraestructuras, hablábamos de cadenas de valor. Bueno, ahí ese mundo que se vio en distintos gráficos habla de regiones que interactuaron entre ellos. La Unión Europea, el 50-60% de su comercio exterior es entre ellos mismos. El ex NAFTA, no sé cómo lo podríamos llamar ahora. EMEC, perfecto. Eso pasa porque Argentina no ha vertebrado pactos regionales, entonces nos hemos ido tanto que ya nos olvidamos a veces. Pero bueno, Estados Unidos, México, vamos a ir al Golfo, también tiene, Canadá tiene un 40-45%, ni hablar el sudeste asiático, 60-70%. Todos sabemos que estamos en un ámbito de logística, de comercio exterior, portuario. Hace 25 años atrás, el comercio exterior, las cargas contenerizadas, que eran 1/3 de lo de ahora, se concentraban en 25 líneas marítimas. Hoy esas concentraciones se dan en 5. Entonces es el mundo de los fletes, el mundo de la infraestructura, y Sudamérica apenas comercializamos entre nosotros, ¿cuánto? Entre un 15, un 18, 13%. Bueno, entonces te voy dejando para tu definición, así descansás un minuto. ¿Cómo hacemos funcionar ese multilateralismo en torno a iniciativas que no funcionaron, como la IRSA en base a UNASUR, o iniciativas como ILAT, que ya las explicaremos? Pero, profesor Attis, la idea democrática, la idea del capitalismo desarrollado en torno al libre cambio, o sea, fundante de esta globalización que tanto nos plantea Paloma, me quedo con esa frase, de la globalización a la internacionalización. La internacionalización entonces va a jugar otros factores, vamos hacia bloques donde lo democrático, liberal, tradicional del mundo occidental queda cuestionado, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. A ver, en términos de los negocios internacionales y el comercio internacional, hay que decir que esa narrativa del capitalismo occidental liberal, de libre comercio, bueno, como bien dice también
Paloma, ya se venía cuestionando subterráneamente. Digo, uno mira lo que son los grandes, las relaciones comerciales, y el comercio administrado no es solamente un prerequisito de los países en desarrollo, así que hace falta ver lo que es el proteccionismo agrícola tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea para ver que eso existía. Lo que estamos viendo ahora, y esto que decía Paloma del just in time and just in case, es que claramente hoy la cuestión de los compromisos geopolíticos y de las relaciones internacionales están condicionando más que nunca esas relaciones comerciales que antes tenían una lógica de mercado fuerte, donde había intereses políticos, pero hoy eso se ha magnificado. Es decir, se han acelerado las tendencias preexistentes. Y eso me parece que es un tema fundamental. Pero sí creo que en este contexto internacional, va a haber un intento de los países occidentales, en este contexto de disputa en términos de la hegemonía global entre Estados Unidos y China, de intentar, llevar adelante una narrativa de democracias versus autocracias. Y ahí se introduce esta idea de friendshoring, quiénes son los países que defienden la democracia liberal de mercado y quiénes los que defienden una autocracia no democrática. Y creo que esa profundización de esa narrativa para países como Argentina es una trampa, donde claramente hay que salirse porque si uno mira hoy el comercio entre Estados Unidos y China es de 600.000 millones de dólares. O sea, la interdependencia entre ellos es muy fuerte y más allá de los cantos de sirena de desacople, los negocios se siguen produciendo. BlackRock, el principal fondo de inversión, el año pasado abrió un fondo de inversión en China, captando renta china. Las empresas norteamericanas, más allá que diversifican riesgos, están en China. Entonces, ojo con que esta idea de una globalización rígida, de optar, creo que tanto para las empresas que tienen que diversificar riesgos, sí, pero claramente no jugar a esa narrativa, y más aún las políticas exteriores, es una trampa que hay que salirse. Insisto, hace 2 días había una noticia, Israel está negociando un TLC con China. Si hay un país que ha sido aliado estratégico de los Estados Unidos, sigue siendo, es Israel. Entonces, me parece que lo que hay que evitar son las lecturas maniqueas, las lecturas dogmáticas, que hay muchos intereses que justamente llevan a esas lecturas, y es, como bien creo que la presentación de Paloma lo dejó muy claro, intentar navegar en estas aguas turbulentas, inciertas, de muchos conflictos geopolíticos, pero también de incertidumbres entrópicas, por así decirlo. Pandemias, cambio climático, difusión del poder en materia de la ciberseguridad. Es decir, un contexto donde los estados van a transitar distintos niveles de incertidumbre, y me parece que lo más importante es esto último que parece menor, que son las estrategias de vecindad, que decía Paloma, y de amortiguadores. Para la Argentina hoy es fundamental resolver un conjunto de cuestiones que parecen insalvables. Hoy en Argentina también se discute si hay que aplicar o no política industrial. Hoy en el mundo, en la industria 4.0, todos los países tienen plan de industria 4.0, todos. En Argentina hay todavía una visión de que la mejor política industrial es la que no se hace. Si seguimos con esos viejos dogmas, creo que es un problema, entonces me parece que así nos lo planteó hoy Bernardo Kosakov, y nos los planteaba en esos mismos términos. Pero entonces, sobre las 3 estrategias, hablaste de vecindad, hablaste de amortiguadores, la de cobertura es, como nos decía Paloma, no podemos ir a este mundo caminando solos. Pero entonces este mundo en guerras comerciales, Rusia, Ucrania, Taiwán, vos le mostrabas un sinnúmero de puntos de la incertidumbre. Entonces, todo lo que son incertidumbre en el mundo son las oportunidades que tenemos. La crisis alimentaria, la crisis energética. ¿Cómo construimos entonces esa estrategia de cobertura con los países vecinos? ¿Tenemos capacidades para hacerlo? ¿Tenemos aparte estructuras profesionales de gobernanza para llevar eso adelante? Qué buena pregunta. Si tendría esa respuesta, la estaría monetizando de otra manera, sí. Pero lo que sí es fundamental, y este mundo tan complejo e incierto nos encuentra en un momento regional muy fragmentado, donde por decirlo de una manera,
Este año, muy rápidamente, se encontraron por primera vez el presidente de Brasil y el presidente de Argentina. Algo que hasta en la década del 90, en la primera década del siglo XXI, los encuentros bilaterales entre el presidente argentino y brasileño eran 3 o 4 veces por año. En 4 años hubo un solo encuentro. Está claro que la Argentina negoció el ingreso a BRI, este ofrecimiento de China de inversiones, de manera aislada, sin Brasil. Lo que yo digo y decía Paloma, tenemos que tener lo que se conoce como poder de negociación, bargaining power, y esto se hace regionalmente, porque si no, los actores externos aplican una máxima vieja de la política internacional, divide y reinarás. Lo mismo que pasa con lo que anunció Biden en las Cumbres de las Américas, la nueva iniciativa, que no sabemos qué todavía contiene, pero lo que contengan, si vamos a ir a pedir individualmente los beneficios, claramente perdemos. Entonces, es indispensable fortalecer las capacidades regionales. Y algo que me parece también interesante en esto que decimos de la geografía y la lejanía, cuando se pensó el Mercosur, se pensaba que hoy, para el 2022, Brasil iba a ser una Corea del Sur. Esa era la expectativa que se tenía. Que este hubs de comercios, acá tengamos un hub de hub and spoke, y no lo tenemos. Y hoy Brasil está pensando cómo le vende agronegocios a China. Entonces, eso claramente ha sido un factor, el cambio de modelo de desarrollo brasileño, la reprogramación brasileña, para la región ha sido una muy mala noticia, para la Argentina, y eso explica también esto que decías vos al principio de tu intervención, de un comercio interregional que no puede despegar, porque claramente hoy los incentivos son negociar y acordar y comerciar con actores externos, pero claro, en un contexto de cambios geopolíticos, eso va a tener que nuevas lecturas y aceleradas. El mundo no te espera. No podemos esperar a resolver nuestros problemas porque estos cambios son actuales y esa idea de, bueno, resuelvo mis problemas y después me inserto, es tarde. Paloma, retomemos, te recuerdo, con qué conectividad, con qué logística, con qué infraestructura desarrollamos la vecindad, porque 2010, en términos históricos, es ayer. El UNASUR se convocaba, hablábamos del gasoducto sudamericano, ¿se acuerdan? Reuniones Chávez, Néstor Kirchner. O sea, no es que el tema energético lo estamos tratando ante la emergencia ruso-ucraniana, desarrollo del Banco del Sur, iniciativa UNASUR, la iniciativa IRSA, que es la iniciativa de las infraestructuras para Sudamérica, apalancada de los organismos multilaterales, BID, CAF. Todo se centraba aparte hasta en desarrollo de empresas locales de obra pública y de infraestructura. Terminamos en el Lavallato varias. Entonces, te remarco ese punto. Esto es como el huevo y la gallina, que es lo primero, porque decimos, bueno, tenemos que comercializar, pero no tenemos el desarrollo de las hidrovías, no tenemos infraestructura de conectividades, corredores bioceánicos. ¿Cómo se construye una cadena de valor intrarregional para entrar a ese mundo que también describiste? Si yo tuviera la respuesta. No, a ver, es muy difícil, o sea, obviamente que, digamos, las iniciativas que hemos tenido estuvieron signadas por por los problemas que tenemos como países para manejar nuestra institucionalidad, digamos, a nivel nacional, y eso, digamos, también ocurre a nivel regional, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, el otro día estaba leyendo que en el marco, digamos, de esta idea de que, bueno, de que el reshoring aparentemente o el nearshoring nos puede beneficiar, no sé, el BID, por ejemplo, está dispuesto a financiar un montón de estos desarrollos, porque la realidad es que, digamos, uno puede pensar en traer las inversiones, ¿no? Y uno puede tener las potencialidades, pero si después no tenés cómo sacar esas potencialidades hacia los mercados externos, ni transformarlas, ni convertirlas, es como, bueno, o sea, podemos estar sentados arriba de una mina de oro, que aparentemente estamos sentados arriba de una mina de oro, pero el oro va a seguir estando bajo suelo. Entonces, ¿cómo se hace? La verdad, yo no lo sé, pero creo que lo primero es que primero tenemos que empezar a dialogar y a
entender entre los países de la vecindad que es por acá. O sea, digo, los esquemas de integración en América del Sur, yo cuando empecé a estudiar las cadenas de valor, me acuerdo de un trabajo sobre lo que pasaba en Asia, ¿no? Comparaba Asia y América Latina, ¿no? Y el esquema de hubs and spokes. Y la realidad es que, bueno, decían, necesitamos más acuerdos de integración. No necesitamos más acuerdos, lo que necesitamos es usar los acuerdos que tenemos, usarlos bien y hacerlos eficientes, que es lo que no hacemos. O sea, entonces, me parece que primero deberíamos empezar por hablar entre nosotros, pero no, o sea, la verdad es que los costos, vos querés tomarte un avión desde Montevideo a Buenos Aires y es más caro que irte a Madrid casi, o sea, es una locura. O sea, entonces necesitamos mejorar, digamos, la infraestructura logística, los costos logísticos, y eso, o sea, solo lo vamos a poder hacer si lo hacemos en conjunto. O sea, si no, es como vamos a seguir estando sentados arriba del... Las respuestas políticas regionales se las vamos a dejar a Esteban, pero antes, o sea, el hecho puntual de una iniciativa como la Ruta de la Seda, ¿no? El desarrollo de las infraestructuras a través de la iniciativa de que las mismas cuenten con un amplio financiamiento, básicamente del Estado chino. Sí. Entonces, es una oportunidad ante este ingreso de los BRIC, porque tomás la idea de Esteban que este canto, no tenemos que seducirnos por los cantos de sirenas de discusiones de las tradiciones que tuvimos en la globalización, de las valorizaciones democráticas liberales, de desarrollo capitalista al estilo anglosajón, para decirlo muy rápidamente. ¿Tenemos ahí una oportunidad de acuerdo desde un hipotético bloque regional? Mira, yo creo que, a ver, es difícil saberlo, pero creo que va a haber cierto grado de desacople entre... Digo, la geopolítica está sobre la mesa, pero la realidad es que el mundo está muy integrado. Y yo creo que va a haber cierto desacople entre el comercio y la política, donde todos nos vamos a hacer un poco los tontos, y de ahí es donde, o sea, donde creo que hay algún margen de maniobra. Ese margen de maniobra siempre va a ser mucho mejor si vamos juntos, ¿no? Porque solos, digo, yo creo que el único jugador en América del Sur que puede ir solo es Brasil, o sea, por un tema de tamaño. El resto somos todos países chicos, o sea, algunos más chicos y otros menos chicos, pero entonces me parece que la región tiene que jugar un poco al juego de la interdependencia y la adversariedad, digamos, adversarios, no enemigos, o sea, interdependencia no global, pero yo creo que ahí es donde, porque digo, si no para países como el nuestro, o sea, pensar en prescindir de China me parece como absolutamente imposible. Bueno, no te ibas a escapar, Esteban, y ya estamos finalizando. Vamos a hablar un poquito de la política regional, pero entonces ese término, la adversidad, en octubre hay elecciones en Brasil, todo indica el retorno de Lula, de un PT 2022 redefinido. Entonces, es probable que el año que viene nosotros también vamos a tener un cambio de gobierno. Los escenarios también indican hasta un cambio de color de gestión. ¿Existirá esa posibilidad entonces de complementariedad o vamos a seguir sin reunirnos argentinos y brasileros? Bueno, súper interesante. Y ahí aparece, siempre cuando se habla de la integración y cuáles son los factores que influyen, sobre todo en el vínculo brasileño-argentino, se hablan de 3 factores. Algunos hacen hincapié en las instituciones. Faltan instituciones, el Mercosur necesita instituciones más fuertes, algunos dicen supranacionales, creo que claramente es impensado, pero bueno, es un problema institucional. Creo que ese es un problema menor. Otros hablan de un problema político. Tiene que haber sintonía política entre los gobiernos y es la única manera que las relaciones avancen. ¿Es importante? Sí.
Pero hay un dato fundamental, que son los incentivos, y esto charlábamos. Mientras Argentina y Brasil sean cada vez menos interdependientes y sigamos comerciando cada vez menos, es decir, que la integración productiva esté escrita en papeles, pero en la práctica puede cambiar los presidentes que tengamos, pueden ser muy amigos, pero digo, no va a avanzar. Y sobran ejemplos de los problemas de integración que tuvimos con gobiernos que tenían mucha afinidad política, como cuando gobernó nuestra actual vicepresidenta Dilma Rousseff, y tuvimos una inversión millonaria de Vale en Mendoza para sacar potasio, y por problemas macroeconómicos argentinos, por problemas de la empresa brasileña en su casa matriz, por las trabas productivas en fronteras, eso se fracasó. Entonces, mientras los incentivos no creemos condiciones, posibilidades de avanzar en la integración productiva y volvamos a fortalecer capacidades regionales, la verdad que los cambios políticos sí son importantes, claramente, porque la política la hacen los hombres y las atracciones son importantes, pero estructuralmente hoy la Argentina y Brasil se están dando la espalda. Y mientras eso no cambie, me parece que va a ser muy difícil pensar volver a esos viejos acuerdos de Alfonsín y Sarney, de Menem y Fernando Enrique Cardoso, de Lula y Kirchner. Esa integración hoy está lejos. Pero mi punto es, si no podemos avanzar en esa integración interregional, creemos capacidad negociadora para negociar afuera, porque estamos todos negociando afuera. Hoy Brasil negocia con China, tiene el 30% de sus exportaciones con China, nosotros también, casi ya cercano al 20%, Chile el 30%. Vayamos a negociar en términos extrarregionales y creo que ese es el gran desafío. Si no podemos avanzar interregionalmente, hoy el desafío es generar capacidad negociadora para el afuera. Bueno, y entonces para finalizar y que intervenga Paloma, entonces, en esas potenciales capacidades negociadoras, ¿cuáles son las cadenas de valor que podemos contar entre Argentina y Brasil? Porque venimos de romper acuerdos tradicionales, como era el acuerdo de navegación común. No se nota un mayor desarrollo justamente para esta área en términos de los complejos automotores, el ROP-ROP. ¿Dónde ves las cadenas de valor que podemos potenciar entre los dos socios estratégicos mutuos? A ver, yo creo que, como nuestro grado de interdependencia ha bajado, de hecho nuestro comercio intra es mucho menor ahora de lo que era hace 20 años, entonces estoy muy de acuerdo con Esteban en que en realidad, esto va a cambiar cuando nosotros empecemos a vernos como una plataforma regional de exportación hacia afuera y una plataforma regional de negociación hacia afuera. Yo creo que en eso, puede ser que en términos de lo que decía Esteban, esto de la idea de que Brasil iba a ser la Corea de América del Sur, ¿no? Y que, probablemente la reprimarización de Brasil, cambió el rumbo a nivel regional, pero también el cambio de enfoque de Brasil hacia los agronegocios, más que el agro solo, sino hacia los agronegocios como sector central, yo creo que abre una oportunidad enorme de colaboración, en pensar, a la región como una productora de alimentos de forma sostenible hacia el mundo. Me parece que ahí hay un montón de oportunidades para hacer cosas juntos que no generen porque todo el problema de la industria automotriz y demás, son sectores donde tradicionalmente hemos tenido mucha conflictividad, porque lo que gana uno lo pierde otro. Creo que, que el cambio de enfoque está en vernos juntos hacia afuera. Esteban Attis, Paloma Ochoa, muchísimas gracias por estas presentaciones, por desasnarnos y ponernos en blanco sobre negro un mundo tan cargado de incertidumbres y de marcarnos los desafíos que tenemos si queremos jugar y queremos estar en este mundo global desde los ámbitos locales como Zárate Campana, los estados subnacionales como puede ser una provincia o los propios estados nacionales. Los despedimos con un aplauso y le agradecemos toda esta participación.